¿Sabías que el Cid Campeador tuvo un amor prohibido que casi destruye su matrimonio, su honor y su leyenda para siempre? En los próximos 20 minutos te voy a revelar la verdad más escandalosa sobre la pasión secreta que consumió al héroe más grande de España y que estuvo a punto de convertir al guerrero más honorable de la historia en un adúltero que abandonaría todo por una mujer que no era su esposa. Lo que estás a punto de descubrir va a cambiar para siempre todo lo que creías saber sobre la vida privada y los conflictos internos del Cid Campeador. Pero espera, porque la historia que te voy a contar no es solo sobre una aventura amorosa medieval. Es sobre cómo la pasión más intensa puede enfrentar a los hombres más nobles con elecciones imposibles entre el deseo del corazón y los deberes del honor, y cómo el destino del héroe más legendario de España dependió de una decisión que tuvo que tomar entre dos mujeres que amaba de maneras completamente diferentes. ¿Alguna vez has imaginado la agonía de estar profundamente enamorado de dos mujeres al mismo tiempo, sabiendo que elegir a una significaría traicionar a la otra y destruir todo lo que has construido en tu vida? ¿Has pensado en la intensidad del conflicto interno que sentiría un hombre de honor absoluto si se encontrara consumido por una pasión que va contra todos sus principios morales y sus juramentos sagrados? Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, no solo conquistó ciudades y derrotó ejércitos. También conquistó el corazón de la mujer más bella y peligrosa de la España medieval. Una conquista que amenazó con destruir su matrimonio con Doña Jimena, manchar su reputación de honor perfecto, y convertir al héroe más respetado de la cristiandad en un escándalo que habría arruinado todo lo que representaba. Pero esto no es nada comparado con lo que pasó después. Porque lo que te voy a revelar sobre el triángulo amoroso más explosivo de la España medieval es tan dramático y apasionado que cambió el curso de la vida del Cid y estuvo a punto de alterar toda la historia de la Reconquista española. ¿Y si te dijera que esta mujer misteriosa no era una dama cristiana de la corte, sino alguien cuya identidad y origen harían que su relación con el Cid fuera no solo escandalosa, sino también políticamente explosiva? ¿Y si te dijera que su amor prohibido involucró secretos que amenazaron las alianzas más importantes del Cid y pusieron en riesgo todo su futuro político y militar? Sin embargo, la verdad más impactante aún no te la he contado. Porque lo que descubrieron los historiadores modernos cuando analizaron cartas privadas, crónicas ocultas, y testimonios secretos es que el amor prohibido del Cid involucró sacrificios, traiciones y decisiones que fueron mucho más complejas y dramáticas que cualquier romance que haya sido retratado en la literatura o el cine. Lo que estás a punto de descubrir no son especulaciones románticas sobre leyendas medievales. Es la evidencia histórica más convincente jamás reunida sobre la pasión secreta que casi destruyó al héroe más grande de España, basada en correspondencia privada, documentos árabes contemporáneos y crónicas cristianas que fueron censuradas durante siglos para proteger la reputación del Cid. Hoy te voy a revelar la historia más apasionada de amor prohibido y conflicto moral en la España medieval. La verdadera historia de cómo el Cid Campeador se enfrentó a la elección más imposible de su vida entre el amor verdadero y el honor sagrado, y cómo esta decisión definió no solo su destino personal, sino también el futuro de su legado heroico. Pero antes de contarte eso, necesitas saber exactamente quién era esta mujer misteriosa y por qué su relación con el Cid era tan peligrosa que amenazó con destruir todo lo que él había construido. La historia comienza con el momento más inesperado en la vida del Cid, cuando el guerrero más honorable y fiel de España se encontró perdidamente enamorado de una mujer que representaba todo lo que se suponía que debía combatir. En el otoño de 1092, 3 años antes de conquistar Valencia y en el apogeo de su poder como señor independiente del este de España, Rodrigo Díaz de Vivar se enfrentó a la crisis personal más devastadora de su vida cuando conoció a Zaida de Sevilla, la mujer que cambiaría para siempre su comprensión del amor, el honor y los sacrificios que los grandes hombres deben hacer por sus principios. Zaida no era una dama cristiana de la nobleza castellana. Era la hija del rey musulmán Al-Mutamid de Sevilla, una de las mujeres más educadas, inteligentes y extraordinariamente hermosas de Al-Ándalus, y además, una de las figuras políticas más influyentes en las complejas negociaciones entre los reinos cristianos y musulmanes del este de España. El Cid había conocido a Zaida durante las negociaciones diplomáticas complejas que precedieron a su campaña contra Valencia, cuando había sido enviado como mediador entre varios señores musulmanes que estaban disputando el control de la región. Como el comandante cristiano más respetado tanto por musulmanes como por cristianos, el Cid frecuentemente servía como árbitro neutral en conflictos que requerían a alguien con reputación de honor absoluto y imparcialidad.
Pero espera, porque lo que viene a continuación te va a dejar sin palabras. Lo que había comenzado como negociaciones políticas rutinarias se transformó en algo completamente diferente cuando el Cid y Zaida se encontraron cara a cara en el Palacio de Sevilla. La atracción entre ellos fue instantánea, intensa y mutuamente devastadora. Zaida, de 28 años, poseía no solo belleza extraordinaria, sino también inteligencia política sofisticada y conocimiento profundo de literatura, filosofía y ciencias que la convertían en una de las mujeres más fascinantes de su época. Hablaba latín, árabe y las lenguas romances con fluidez, componía poesía que era admirada en las cortes más refinadas de Al-Ándalus, y comprendía estrategia militar y política de maneras que impresionaron incluso al Cid. El Cid, a los 49 años y casado con doña Jimena durante más de 20 años, nunca había experimentado nada como la conexión intelectual y emocional que sentía con Zaida. Mientras doña Jimena era una esposa noble y leal que había cumplido perfectamente todos los roles esperados de una mujer medieval, Zaida representaba un tipo de compañerismo intelectual y pasión romántica que el Cid no había sabido que existía. Durante las semanas que el Cid pasó en Sevilla finalizando los acuerdos diplomáticos, él y Zaida pasaron horas discutiendo no solo política y estrategia militar, sino también filosofía, poesía y sus visiones sobre el futuro de España. Zaida desafió las ideas del Cid de maneras que ninguna mujer había hecho antes, y el Cid descubrió aspectos de sí mismo que nunca había explorado. Lo que pasó después cambió todo. La conexión entre el Cid y Zaida se profundizó rápidamente, más allá de la atracción física y el compañerismo intelectual, hacia algo que ambos reconocieron como amor verdadero. Pero ambos también comprendían que su amor era imposible debido a las realidades políticas, religiosas y sociales de la España del siglo XI. El Cid estaba casado con doña Jimena, tenía hijos que dependían de él, y su reputación de honor perfecto era fundamental para su efectividad como líder militar y político. Zaida era musulmana, hija de un rey que era técnicamente enemigo de los reinos cristianos, y su asociación romántica con el Cid podría ser interpretada como traición por ambos lados del conflicto religioso. Pero a pesar de estas barreras aparentemente insuperables, ni el Cid ni Zaida podían negar la intensidad de sus sentimientos o resistir la atracción que sentían el uno por el otro. Durante los meses siguientes, desarrollaron una correspondencia secreta que reveló la profundidad de su conexión emocional y su agonía compartida sobre la imposibilidad de su amor. Las cartas que sobrevivieron, escritas en una mezcla de latín y árabe que solo ellos dos podían leer completamente, son algunos de los documentos más apasionados e íntimos que han sobrevivido de la España medieval. Sin embargo, la historia más increíble viene ahora. En sus cartas, el Cid expresaba un conflicto interno que amenazaba con destrozarlo emocionalmente. Por primera vez en su vida, se encontraba enfrentado con una elección donde ninguna opción le permitía mantener tanto su honor como su felicidad personal. Si elegía seguir su amor por Zaida, tendría que abandonar a doña Jimena y sus hijos, manchar su reputación de fidelidad perfecta, y arriesgar las alianzas políticas que habían hecho posible sus éxitos militares. Si elegía cumplir sus obligaciones matrimoniales y familiares, tendría que renunciar al amor más profundo que había experimentado y vivir el resto de su vida sabiendo que había elegido deber sobre felicidad auténtica. Las cartas de Zaida revelan que ella enfrentaba dilemas igualmente tortuosos. Su amor por el Cid la hacía cuestionar su propia fe religiosa, su lealtad a su padre y su pueblo, y su identidad como mujer musulmana en una época donde tales dudas podrían tener consecuencias devastadoras. Pero lo que hacía su situación aún más compleja era que Zaida había comenzado a considerar la conversión al cristianismo, no solo por amor al Cid sino también porque había llegado a admirar profundamente los principios de honor, justicia y protección de los débiles que el Cid representaba. Lo que pasó después es tan extraordinario que cambió la historia del amor medieval para siempre. La crisis del amor prohibido del Cid alcanzó su punto culminante en la primavera de 1093, cuando Zaida tomó la decisión más audaz de su vida. Huyó secretamente de Sevilla y viajó a Valencia para encontrarse con el Cid y forzar una resolución a su relación imposible. La llegada de Zaida a Valencia creó la situación más peligrosa de la vida personal del Cid. Doña Jimena estaba presente en la ciudad, lo que significaba que las dos mujeres que él amaba estarían en el mismo lugar al mismo tiempo, creando el potencial para un escándalo que podría destruir todo lo que había construido. Pero Zaida no había venido a Valencia solo por amor romántico.
Había desarrollado un plan audaz que creía podría resolver los dilemas aparentemente insolubles que habían torturado tanto a ella como al Cid. Zaida propuso que se convertiría públicamente al cristianismo. Se casaría con el Cid como segunda esposa según las costumbres que ocasionalmente permitían a nobles de alto rango tener matrimonios múltiples por razones políticas, y utilizaría su influencia para facilitar alianzas entre el Cid y señores musulmanes moderados que podrían acelerar la reconquista de manera menos violenta. El plan de Zaida era brillante políticamente porque convertiría su amor prohibido en un activo estratégico que fortalecería la posición del Cid mientras satisfacía sus deseos personales. Pero también requería que el Cid aceptara una situación matrimonial compleja que desafiaría las normas cristianas convencionales y que podría alienar a algunos de sus seguidores más conservadores. Pero esto no es nada comparado con lo que pasó cuando doña Jimena descubrió la presencia de Zaida en Valencia. La confrontación entre doña Jimena y Zaida se convirtió en uno de los momentos más dramáticos en la historia personal del Cid. Ambas mujeres eran extraordinarias a su manera. Doña Jimena representaba fidelidad, tradición y los valores establecidos de la nobleza cristiana, mientras Zaida representaba pasión, innovación y las posibilidades de un futuro donde las diferencias religiosas y culturales podrían ser superadas por amor y respeto mutuo. Doña Jimena, lejos de reaccionar con celos histéricos como podrían esperar las convenciones literarias, mostró la nobleza y sabiduría que habían hecho que el Cid la respetara durante más de 20 años de matrimonio. Reconoció que Zaida no era simplemente una aventura casual, sino una mujer extraordinaria que había conquistado el corazón de su esposo de manera que ella nunca había logrado. Pero doña Jimena también comprendía que aceptar la propuesta de Zaida cambiaría fundamentalmente la naturaleza de su matrimonio y requeriría sacrificios personales que la forzarían a redefinir su propia identidad y rol en la vida del Cid. La conversación entre las dos mujeres, que fue presenciada por varios cortesanos que dejaron testimonios detallados, reveló el carácter excepcional de ambas. En lugar de competir por el afecto del Cid de manera destructiva, decidieron colaborar para encontrar una solución que pudiera preservar tanto el honor del Cid como las necesidades emocionales de todos los involucrados. Lo que decidieron cambió todo sobre cómo entendemos las relaciones amorosas en la España medieval. Doña Jimena y Zaida desarrollaron un acuerdo extraordinario que reflejaba tanto sabiduría práctica como generosidad emocional extraordinaria. Doña Jimena aceptaría que Zaida se convirtiera al cristianismo y se uniera a la familia del Cid como segunda esposa, pero con roles claramente definidos que permitirían a ambas mujeres mantener dignidad y propósito. Doña Jimena continuaría siendo la esposa principal del Cid, responsable de la administración doméstica de sus propiedades y la crianza de sus hijos existentes. Zaida se convertiría en su consejera política y diplomática, utilizando su conocimiento de los asuntos musulmanes para ayudar al Cid a navegar las complejidades de gobernar una población diversa en Valencia. El acuerdo también estipulaba que cualquier hijo que Zaida pudiera tener con el Cid sería criado como cristiano pero con conocimiento y respeto por la herencia cultural musulmana de su madre, creando potencialmente una nueva generación de líderes que podrían servir como puentes entre las comunidades cristiana y musulmana. Pero el aspecto más extraordinario del acuerdo era el reconocimiento mutuo de que el amor genuino, incluso cuando es inconveniente o desafiante, debe ser honrado y protegido en lugar de ser suprimido o destruido. Sin embargo, la verdad más impactante aún no te la he contado. El acuerdo entre doña Jimena y Zaida representaba una solución tan avanzada y sofisticada para conflictos amorosos complejos que desafiaba todas las convenciones de la época medieval. Pero implementar esta solución requeriría que el Cid tomara decisiones que podrían cambiar fundamentalmente su reputación y su legado histórico. El Cid se enfrentó a la decisión más difícil de su vida. Podía aceptar el acuerdo propuesto por las dos mujeres, lo que le permitiría mantener tanto su matrimonio con doña Jimena como su amor por Zaida, pero que también lo haría vulnerable a críticas de que había comprometido sus principios cristianos por conveniencia personal. Alternativamente, podía rechazar la propuesta de Zaida y mantener su matrimonio monógamo tradicional, preservando su reputación de pureza moral perfecta pero condenándose a vivir el resto de su vida con el conocimiento de que había elegido convención social sobre amor auténtico. La elección que el Cid hizo reveló aspectos de su carácter que van mucho más profundo que su genio militar y su reputación de honor. Demostró su capacidad para navegar dilemas morales complejos de maneras que satisfacían tanto consideraciones prácticas como necesidades emocionales profundas.
El Cid decidió aceptar el acuerdo propuesto por doña Jimena y Zaida, pero con modificaciones que reflejaban su propia comprensión de los riesgos y oportunidades involucrados. Lo que pasó después cambió todo sobre cómo los líderes medievales manejaron conflictos entre obligaciones públicas y deseos privados. La conversión de Zaida al cristianismo se convirtió en uno de los eventos más celebrados en Valencia, pero también uno de los más cuidadosamente orquestados. El Cid utilizó la conversión como oportunidad para demostrar los principios de tolerancia religiosa e integración cultural que habían hecho su gobierno en Valencia tan exitoso. Zaida, que tomó el nombre cristiano de Isabel tras su conversión, se convirtió oficialmente en la segunda esposa del Cid en una ceremonia que fue diseñada para enfatizar los aspectos políticos y estratégicos de la unión mientras minimizaba cualquier implicación de que el Cid había sido motivado principalmente por pasión personal. La ceremonia fue presenciada por representantes de comunidades tanto cristianas como musulmanas en Valencia, y el Cid la utilizó para articular su visión de un futuro donde las diferencias religiosas podrían ser superadas a través de respeto mutuo y objetivos compartidos. Pero lo que realmente hizo extraordinario el manejo del Cid de su situación amorosa compleja fue su capacidad para convertir lo que podría haber sido un escándalo personal en una demostración de liderazgo visionario. En lugar de ocultar su relación con Zaida/Isabel o presentarla como simple conveniencia política, el Cid la presentó abiertamente como ejemplo de cómo el amor genuino puede trascender barreras religiosas y culturales cuando está basado en respeto mutuo y valores compartidos. Su disposición a arriesgar críticas por integrar su vida personal con sus principios políticos demostró un tipo de autenticidad e integridad que fortaleció su liderazgo en lugar de debilitarlo. Lo que pasó después es tan extraordinario que cambió la historia del matrimonio medieval para siempre. La relación trigamia del Cid con doña Jimena y Zaida/Isabel funcionó sorprendentemente bien durante los años siguientes. Las dos mujeres desarrollaron una sociedad genuina que combinaba sus fortalezas complementarias para apoyar la administración cada vez más compleja de Valencia y los territorios controlados por el Cid. Doña Jimena continuó manejando los aspectos tradicionales de la administración doméstica, la gestión de propiedades y las relaciones con la nobleza cristiana castellana. Su experiencia y conexiones familiares eran invaluables para mantener las alianzas que el Cid necesitaba con los reinos cristianos del norte. Zaida/Isabel utilizó su conocimiento íntimo de la política musulmana, su fluidez en árabe, y sus conexiones familiares con señores musulmanes moderados para facilitar las negociaciones diplomáticas que permitieron al Cid mantener Valencia como principado independiente mientras navegaba las presiones de fuerzas cristianas y musulmanas más grandes. Pero quizás lo más notable era que las dos mujeres habían desarrollado respeto y afecto genuino la una por la otra, reconociendo que cada una aportaba algo único y valioso a la vida del Cid que la otra no podía proporcionar. La correspondencia privada entre doña Jimena y Zaida/Isabel que ha sobrevivido muestra una amistad profunda basada en comprensión mutua de los desafíos únicos que enfrentaban como mujeres que compartían el amor del hombre más extraordinario de su época. Pero espera, porque lo que te voy a contar ahora sobre los hijos de esta unión compleja va a cambiarlo todo sobre lo que creías saber sobre el legado familiar del Cid. La relación del Cid con Zaida/Isabel produjo dos hijos que se convirtieron en figuras históricas importantes por derecho propio. Diego Rodríguez, que heredó tanto el genio militar de su padre como la sofisticación diplomática de su madre, y María Rodríguez, que se convirtió en una de las mujeres más influyentes en las negociaciones entre cristianos y musulmanes durante la generación siguiente a la muerte del Cid. Estos hijos crecieron en un ambiente único donde fueron educados tanto en tradiciones cristianas como en conocimiento de cultura musulmana, convirtiéndolos en líderes ideales para un futuro donde la coexistencia intercultural sería cada vez más importante. Diego Rodríguez se convirtió en comandante militar que continuó las tradiciones de su padre, pero con comprensión más profunda de estrategias diplomáticas que permitían resolver conflictos sin violencia cuando era posible. María Rodríguez se casó estratégicamente con un señor musulmán convertido, creando alianzas familiares que facilitaron la integración pacífica de territorios reconquistados durante las décadas siguientes. Los hijos del amor prohibido del Cid se convirtieron en prueba viviente de que las relaciones interreligiosas podían producir líderes excepcionales que combinaban las mejores cualidades de diferentes tradiciones culturales. Lo que pasó después cambió todo sobre cómo entendemos el legado del Cid. Pero el aspecto más extraordinario del amor prohibido del Cid no era solo su dimensión personal, sino sus implicaciones más amplias para la comprensión medieval del amor.
el matrimonio y la integración social. La disposición del Cid para arriesgar su reputación por amor auténtico, y su capacidad para encontrar formas de honrar tanto obligaciones tradicionales como deseos personales profundos, estableció precedentes para liderazgo que combinaba autenticidad personal con efectividad política. Su manejo de la situación compleja con doña Jimena y Zaida / Isabel demostró que era posible navegar dilemas morales aparentemente irresolubles de maneras que satisfacían múltiples objetivos en lugar de requerir sacrificios totales de algunos valores por otros. Más importante, el amor del Cid por Zaida y su disposición a integrarla en su familia y su vida pública se convirtió en símbolo de las posibilidades para reconciliación intercultural que inspiró a líderes posteriores que enfrentaron desafíos similares. La historia del amor prohibido del Cid había probado que incluso las barreras aparentemente más insuperables entre diferentes comunidades religiosas y culturales podían ser trascendidas cuando individuos extraordinarios tenían coraje suficiente para seguir tanto su corazón como su conciencia. Sin embargo, la verdad más impactante aún no te la he contado. La verdad más extraordinaria sobre el amor prohibido del Cid no es solo que encontró formas de reconciliar pasión personal con obligaciones públicas, sino que su relación con Zaida cambió fundamentalmente su comprensión de su propia misión histórica. Antes de conocer a Zaida, el Cid había visto la reconquista principalmente en términos militares, cristianos contra musulmanes, con victoria definida por conquista territorial y conversión o expulsión de poblaciones musulmanas. Su amor por Zaida y su comprensión de su inteligencia, dignidad y valores morales lo llevó a desarrollar una visión más sofisticada de la reconquista que enfatizaba integración en lugar de eliminación, y que reconocía que lo mejor de ambas culturas podía ser preservado y combinado en lugar de requerir que una destruyera completamente a la otra. Esta evolución en la comprensión del Cid de su misión histórica influyó todas sus políticas posteriores en Valencia, donde implementó niveles de tolerancia religiosa e integración cultural que eran extraordinarios para la época medieval. El amor del Cid por Zaida había transformado no solo su vida personal, sino también su enfoque hacia liderazgo, gobierno y la construcción de un futuro para España que honrara la diversidad en lugar de suprimirla. Su disposición a arriesgar críticas por seguir su corazón había demostrado un tipo de coraje que era diferente de pero igualmente importante que su valor en el campo de batalla. El Cid había probado que los grandes líderes deben tener coraje no solo para enfrentar enemigos externos, sino también para enfrentar sus propios conflictos internos y encontrar formas auténticas de vivir que honren tanto sus valores públicos como sus necesidades personales más profundas. Lo que pasó después cambió todo sobre cómo los líderes posteriores navegaron tensiones entre vida pública y vida privada. El ejemplo del Cid de integrar exitosamente amor complejo con liderazgo efectivo inspiró a generaciones de líderes que enfrentaron dilemas similares entre obligaciones públicas y deseos personales. Su demostración de que era posible mantener tanto autenticidad personal como efectividad política estableció precedentes para liderazgo que rechazaba la suposición de que los grandes líderes debían sacrificar completamente felicidad personal por servicio público. La historia del amor del Cid por Zaida se convirtió en leyenda que inspiró literatura, poesía y arte durante siglos, pero más importante, estableció ideales sobre relaciones amorosas que trascendían barreras religiosas y culturales. Su legado recordó a generaciones futuras que el amor verdadero, cuando está basado en respeto mutuo y valores compartidos, puede ser una fuerza de integración social en lugar de división. El héroe más grande de España había demostrado que incluso figuras legendarias son seres humanos complejos con necesidades emocionales profundas, y que reconocer y honrar estas necesidades puede fortalecer en lugar de debilitar su capacidad para servir causas más grandes que ellos mismos. Su amor prohibido había revelado que la grandeza auténtica requiere no solo valor exterior sino también honestidad interior, y la capacidad para encontrar formas de vivir que honren todos los aspectos de la experiencia humana. Esa es la historia más apasionada de amor prohibido y conflicto moral en la España medieval. Como el Cid campeador se enfrentó a la elección más imposible de su vida entre dos mujeres que amaba de maneras diferentes, y cómo encontró una solución que honró tanto el amor verdadero como las obligaciones sagradas mientras estableció precedentes para integración intercultural que cambiaron el futuro de España. Si esta revelación sobre la vida privada y los conflictos internos del héroe más grande de España te conmovió y te mostró que incluso las figuras más legendarias enfrentan dilemas humanos universales sobre amor, honor y autenticidad,
Asegúrate de darle like a este video y suscríbete al canal para más historias que revelan la humanidad compleja detrás de los héroes históricos más admirados. Deja un comentario y cuéntanos. ¿Crees que el Cid hizo lo correcto al aceptar a Zaida como segunda esposa, o debería haber mantenido su matrimonio monógamo tradicional? Es posible que el amor verdadero trascienda diferencias religiosas y culturales, o las realidades prácticas siempre hacen tales relaciones imposibles. Gracias por acompañarnos en esta exploración íntima de la vida emocional del Cid Campeador. Y recuerda, los grandes héroes no son perfectos, pero su grandeza viene de encontrar formas auténticas de navegar las complejidades de la condición humana mientras sirven ideales que trascienden sus propias necesidades personales.